gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana online. Hoy vamos a hablar de la paridad como principio electoral, pero como conquista histórica. Por favor, quédese con nosotros. Para hablar de este principio electoral, la paridad y conquista histórica, nos acompaña desde Coahuila la maestra María del Rosario Varela Zúñiga, quien es investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien también es responsable del programa de estudios multidisciplinarios y de género, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su presencia desde Coahuila. ¿Cómo estás, María del Rosario? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lucy, y pues saludos desde esta cálida tierra, Coahuila, Torreón, Coahuila. Pues para nosotros es un placer que nos acompañes porque necesitamos ubicar el tema en la actualidad desde tu perspectiva. ¿Cuál es la dimensión de la paridad? Bueno, la paridad es un punto de llegada en la larguísima lucha que emprendieron muchas mujeres de generaciones atrás para que a las mujeres se nos reconociera los derechos político-electorales. Recordemos que desde que México se convierte en país independiente y aún más después de que se da la Revolución Mexicana, los derechos de las mujeres en general, no solamente los político-electorales, fueron omitidos. No formaron parte del orden constitucional, y en ese sentido, pues fueron acallándose muchas demandas de mujeres como Hermila Galindo, por ejemplo, que posterior a la revolución y justamente ella teniendo un lugar incidente, siendo secretaria del presidente constitucionalista Venustiano Carranza, insistió para que en la Constitución se incorporara precisamente el derecho de voto de las mujeres. Hermila Galindo no fue escuchada desafortunadamente, incluso digamos que el Código Electoral luego fue muy específico para mencionar que las mujeres no tenían ese derecho. Entonces digamos que se pierde esta gran oportunidad porque en cada proceso revolucionario o de cambio social hay una oportunidad para que la sociedad se reestructure y considere a las mujeres como parte integral. La lucha de las mujeres por sus derechos político-electorales, digamos, es retomado posteriormente por este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde se da una integración muy importante de mujeres de diversos partidos políticos, el Partido Comunista, el PRI, y hacen una sororidad ahí política muy importante, y casi estuvieron a punto de lograr el voto con el presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, dado el contexto, digamos, Lázaro Cárdenas lo convencen por ahí grupos que temen que las mujeres se conviertan en aliadas de otros partidos como votantes, y lo convencen de finalmente pues no incidir para que saliera este decreto, porque él sí lo firmó. Lo curioso es que pues ya no se publica. Y ahí se pierde otra gran oportunidad que, digamos, ya no va a regresar este ímpetu, sino hasta con las cuotas de género en 1993, como una tímida recomendación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y luego hasta 1996, que se introduce ya la cuota de género, y que, digamos, tiene resultados ambivalentes, porque no necesariamente los partidos acataron la disposición de postular mujeres o encontraron, digamos, formas de eludirlas, ¿no? Ya sabemos nosotros cómo a las mujeres se las postulaba ya fuera en distritos en donde eran débiles los partidos, o de suplentes, o en las últimas listas de representación proporcional,
Y bueno, ahí, digamos, se iban menguando los efectos de la cuota de género. Sin embargo, digamos que viene posteriormente una sentencia muy, muy importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la 12624, Claro. que por cierto, en mi calidad de académica, coordiné un libro al que le titulamos 12624, Sentencia de Amor, porque consideramos que fue un punto importante porque sentó las bases para que los partidos políticos fueran organizaciones, vías, como lo establece la Constitución, canales para conducir a la ciudadanía, mujeres y hombres, al poder político, a los diversos cargos de representación política, aunque en este caso se hablaba más de las diputaciones y también de las senadurías. Entonces, la paridad ha sido una conquista histórica muy importante que no podemos nosotros desdeñar. Las nuevas generaciones de mujeres no pueden dar por sentado que estos derechos político-electorales de votar, pero también ser electas, han sido una conquista fácil. De ninguna manera. Estamos en pleno siglo XXI y todavía estamos batallando para que esta paridad en realidad sea igualitaria. Entonces, como punto de llegada, digamos, se puede considerar que es casi una lucha conclusiva de todas estas generaciones y un reconocimiento a todas esas mujeres también, pero ahora es también un punto de partida. También se convierte en un punto de partida en donde las mujeres contemporáneas que tengan como meta desenvolverse en la esfera pública, y mira que la esfera pública es muy amplia, no es solamente la esfera político-electoral, pues ya tengan, digamos, condiciones de mayor certeza para poder participar, si no en condiciones igualitarias, porque finalmente hay desigualdades estructurales. O sea, no es posible que la reforma de paridad en todo vaya a dar por terminadas con una serie de desigualdades estructurales que las mujeres tenemos ahí. Rosario, Sí, te ya sea, interrumpo un ajá. momento porque nos has dado un panorama histórico muy bueno que nos pone en circunstancia de lo que es la paridad. Nos has explicado por qué es una conquista que se ha perdido pero que se ha ganado, y en todos estos años, bueno, pues la importancia de las sentencias del tribunal partiendo de la 12624, y desde tu perspectiva, ¿cuál es esa importancia que tiene el tribunal y las sentencias? Bueno, el tribunal es un órgano que ha podido ha podido garantizar los derechos de las mujeres. Esto es muy importante porque si bien en la legislación se han establecido cuáles son los derechos político-electorales de las mujeres, y a partir de 2014 se estableció la reforma constitucional de paridad en la elección de cargos de diputados, de senadores, y a partir de ahí el tribunal reconoce que no solamente la paridad tendría que ser en estos cargos, sino también en las presidencias municipales. Al respecto, emite por ahí una sentencia en 2015 en el que ratifica una decisión de la Sala Regional del Distrito Federal con respecto a una inconformidad que se establece en el estado de Morelos con respecto a la integración paritaria de las presidencias municipales, porque las presidencias municipales son un espacio diferente, mucho más difícil en donde se puede implementar la paridad. Por un lado, las legislaciones locales establecen diferentes normatividades para la elección de las planillas, pero por otro lado también en los municipios hay muchos de usos y costumbres en donde las mujeres pues no tienen todavía el derecho de participar, digamos, y en ese sentido es más difícil implementar en ese ámbito la paridad. Actualmente es un espacio en el que todavía se tiene mucho que hacer, porque aproximadamente un 22% de las presidencias municipales son presididas por mujeres.
Parece poco, pero en realidad, considerando el escaso tiempo en el que se ha dado este cambio, en realidad es mucho. Entonces, ahí, digamos, todavía tenemos mucho que hacer, pero la reforma constitucional de 2019 de paridad en todo vino a abrir los horizontes definitivamente para que esa paridad se hiciera posible en el ámbito público e incluso en el ámbito privado, dando lugar a lo que se le reconoce como democracia paritaria. Este concepto es muy amplio, es muy ambicioso, es una meta que no podemos perder de vista, porque es el concepto que nos va a permitir reorganizarnos como sociedad para que efectivamente esas desigualdades estructurales se vayan venciendo cada vez más y demos lugar a esa democracia paritaria. Muy bien, María del Rosario, en este punto me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la incidencia, el papel del Tribunal Electoral ha sido definitivo para la paridad en México? Sí, porque la legislación tiene que interpretarse, porque no es posible que en la legislación, digamos, quepan todas las situaciones que se van dando día con día. Entonces, aquí es muy importante la interpretación que puedan dar los órganos jurisdiccionales a esa legislación. Y en este sentido, precisamente ahí es donde nosotros vemos el papel del tribunal, que en esta especie de relación horizontal que se tiene con otras instituciones también electorales, ha abierto, digamos, puertas para que la paridad sea ejercida no solamente en el Congreso de la Unión, sino, como dije antes, en las presidencias municipales, pero también en los cargos de gobernadores, ¿no? O sea, este cargo unipersonal que había quedado fuera de la cuota de género y que todavía en estos recientes procesos electorales de 2021 y 2022, aunque tuviéramos la reforma de paridad, todavía no teníamos manera de implementarla porque los congresos locales no habían legislado al respecto, ni tampoco el Congreso de la Unión. Entonces aquí fue muy importante la sentencia, si mal no recuerdo, es la 116-2020, por medio de cual el tribunal justamente finalmente en una polémica, en una sentencia que fue algo polémica, pero que finalmente concluye lo mismo que el INE, que los partidos tendrían que postular a mujeres en 7 de los 15 estados en competencia. Exactamente. María del Rosario, llegamos a la primera pausa de nuestro programa con este recuento histórico muy rico que nos has hecho y en la que nos has dejado ver que el Tribunal Electoral ha participado para hacer de la paridad una conquista. Vamos a esa pausa y regresamos de inmediato para los otros temas que estarán en la mesa de este programa. Acompáñenos. Estamos conversando con María del Rosario Varela Zúñiga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Si nos acaba de sintonizar, pues bueno, paridad, principio electoral y conquista histórica. Llevamos ya un recuento histórico de todo lo que ha sucedido para tener esta paridad de hoy en día. Y te preguntaría rápidamente, ¿cuál es el peso de las candidaturas femeninas? Hoy podemos decir, van a ir siempre. ¿Tú qué piensas? Sí, definitivamente a estas alturas sí las mujeres van a estar ahí en un 50%, porque no podemos dar pasos atrás y ya la sociedad está muy, digamos, sensibilizada al respecto. De hecho, estas sentencias del tribunal no han sido por el tribunal solamente, han sido respuestas a juicios de protección de derechos ciudadanos que diversas organizaciones feministas o grupos de mujeres han denunciado justamente, han demandado que se implemente ya fuera la cuota, ya sea la paridad. Entonces tenemos una ciudadanía que está muy al pendiente del trabajo, de las funciones de todos estos organismos
y pues va a seguir demandándola. Por otro lado, tampoco podemos renunciar a la presencia de las mujeres porque justamente la agenda legislativa de género, la agenda de gobierno con perspectiva de género, pues ha venido de la mano de la presencia de las mujeres en estos espacios de representación política. Entonces, es muy necesaria que estén ahí. Bueno, ¿y qué me dices del 2023-2024? ¿Tenemos que hablar de paridad y de cuotas de género o nada más de paridad? Tú dime. No, tenemos que hablar de paridad, o sea, ya no, insisto, ya está la reforma de paridad y no podemos en este proceso electoral renunciar justamente a que los partidos se regresen a una cuota. No creo que se vaya a dar de esa manera, pero me parece que hay retos ya no hablando del proceso electoral, porque finalmente, insisto, la reforma es de paridad en todo y todavía tenemos espacios oscuros en donde la paridad no ha calado. Por ejemplo, las universidades, por ejemplo, las administraciones públicas estatales, me parece que ahí hay un reto que por lo cual sería necesario que las mujeres que se integren en este nuevo proceso electoral, pues impulsen desde sus respectivos espacios la paridad en todo, precisamente. Exacto, entonces las agendas de paridad siguen siendo necesarias en todo terreno, María del Rosario. Así es, en todo terreno, desde las presidencias municipales, el Congreso, los congresos locales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial. Me parece que en todos lados tenemos saldos pendientes todavía para impulsar a favor de las mujeres estos cambios, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar solo uno, aunque ya tenemos despenalizado el aborto, no tenemos todavía políticas públicas que atiendan efectivamente la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres con recursos del Estado. Entonces, tenemos que sentarnos ahora sí y tratar de lograr esa democracia paritaria que finalmente permita a las mujeres desenvolverse en todos estos campos y desenvolverse bien, digamos. Bueno, esto es una conquista histórica, ya nadie lo para, ya lo dijiste, en el 2023-2024 las mujeres van porque van a esas candidaturas femeninas. ¿Y qué pasa con la violencia política de género? ¿Está creciendo a la par de la paridad? Sí, yo creo que sí, desafortunadamente, y es que es un recurso, o sea, a medida que se van cerrando, digamos, los espacios para que los partidos eviten la presencia de mujeres, les queda este recurso. La violencia política en razón de género en contra de las mujeres es un recurso que se ejerce justamente para desincentivar la presencia de las mujeres en este ambiente que pareciera hostil para ellas. Y es que este es un ambiente, la política está masculinizada, tiene códigos masculinos, funciona con códigos masculinos y luego a las mujeres se les hace difícil compenetrarse de estos códigos porque finalmente las mujeres hemos sido socializadas de otra manera. Y por otro lado, los partidos políticos no les han dado el lugar que las mujeres se merecen. Digamos, las mujeres han estado históricamente en las bases de los partidos, pero encuentran un cuello de botella a medida que tratan de escalar a puestos de dirección, incluso del propio partido. Y por otro lado, los partidos tampoco han ejercido bien el recurso que se les da para que las capaciten políticamente. La prueba la tenemos en que las mujeres no saben muchas veces cómo defenderse de la violencia política en razón de género. Andan contratando abogados privados o simplemente desisten de sus denuncias o temen, digamos, las represalias. Y entonces la violencia política en razón de género, si bien ha sido reconocida, me parece que todavía tenemos ahí muchos pendientes que hacer, no solamente en la legislación, sino también en el trabajo que realizan las instancias que están encargadas de velar por la atención, la prevención y la sanción de esta situación. Bueno, María del Rosario, te tengo que preguntar, dices, hay mujeres que andan por ahí contratando abogados y abogadas privados, ¿no? Andan por ahí divagando un poquito de cómo defenderse de la violencia política de género. Dime tú, ¿cómo se pueden defender? ¿Qué tienen que hacer?
Es difícil sobre todo porque esta violencia política en razón de género se da en un contexto de relaciones de poder. De hecho, muchas veces la denuncia no es una opción real para las mujeres, porque cuando se tienen que enfrentar con su partido, tienen que hacer cuentas de que en un momento dado ellas van a quedar en el ostracismo político, no van a ser consideradas posteriormente para otro proceso de contienda y entonces es difícil. A mí me parece que lo que se tiene que fortalecer es sobre todo la prevención y si la sanción se va a dar, que sea efectiva. Por ejemplo, tenemos un caso de violencia política en razón de género muy paradigmático, dos, en donde las elecciones se anulan por esta razón. Sí, se vuelven a hacer, pero sin embargo vuelve a competir el que agredió a las mujeres. O sea, esta es una incongruencia, porque entonces ahí, ¿qué sanción hay para esa persona? Esa persona tuvo la oportunidad de hacer, de reforzar su red masculina de poder y entonces obviamente en las nuevas elecciones, pues la mujer pierde. Entonces, la denuncia para mí no es el único ni el principal mecanismo por el cual tendríamos que estar atendiendo la violencia política en razón de género. Me queda claro, me has ayudado a entender que no es la denuncia, pero sí la prevención, y ahí sí juega un papel importante el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y podría decírtelo hasta la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral. Dímelo tú, que eres la experta. Y todas las instancias, o sea, hasta las universidades. Imagínate que desde las universidades estemos enseñando todas estas cuestiones a los futuros abogados, a los futuros politólogos, a los futuros administradores públicos. O sea, estaríamos reduciendo en mucho la comisión de esta conducta. Entonces, creo que tenemos que estar jalando parejo en todos los ámbitos en los que podemos contener y combatir a la violencia política en razón de género. Bueno, ya vimos a la paridad como conquista histórica, ya vimos a la paridad en prospectiva de cara al 2023-2024. Yo quiero que tú me cuentes en primera persona y desde la institución que tú encabezas, el programa de estudios multidisciplinarios y de género de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Qué es, qué hace y cómo hace sinergia con el Tribunal Electoral? Claro, este programa es una instancia creada pues más bien por iniciativa personal de tu servidora y algunos otros profesores también, ¿no? Justamente para ir haciendo una transversalidad, para haciendo transversal la perspectiva de género, por lo menos en la enseñanza de las clases, en los salones, ¿no? Desde ahí, digamos, se trata de capacitar a los profesores en la perspectiva de género para que ellos a su vez tengan estas herramientas de bajarla también en sus clases y también, por supuesto, en las investigaciones. Desde el programa se impulsan también investigaciones con perspectiva de género y desde el programa, por ejemplo, yo tengo la línea de investigación relativo a la participación política de las mujeres y a la violencia contra las mujeres. Participo, de hecho, en una alerta de violencia de género. Entonces, necesariamente tengo que estar al tanto del trabajo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque forma parte también de la formación de los politólogos. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, además de Comunicación y Sociología, y por supuesto que la vida pública, la vida institucional, es parte del análisis reflexivo que tenemos en la formación de todos estos profesionistas. María del Rosario, tenemos un minuto para cerrar el programa. En tus palabras, ¿qué me dirías respecto de la paridad ahora que se va a llevar a cabo una elección tan importante como la que tenemos ya pues en el calendario, muy cercana? Bueno, la paridad como principio constitucional ha llegado para formar parte de la sociedad mexicana y de la democracia mexicana, y es la manera en cómo la sociedad tiene la forma de responder a todos estos retos de igualdad de género que se han planteado desde los organismos internacionales, pero también desde nuestra propia sociedad. Entonces, no podemos claudicar y tenemos que fortalecer las candidaturas de género, no solamente que lleguen más mujeres, sino que lleguen con una formación también
para impulsar la agenda legislativa de género. Bueno, pues estamos muy agradecidos con la sociedad civil que coopera con el Tribunal Electoral y a la vez el Tribunal con ustedes para seguir monitoreando lo que hace la paridad, lo que se requiere prevenir para no lamentar en cuanto a violencia política de género. Y queremos agradecerle a la maestra María del Rosario Varela Zúñiga, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, su presencia en este espacio. Hasta muy pronto, María del Rosario. Hasta luego, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la próxima, ya lo sabe usted, aquí en este programa del Tribunal Electoral.